Vamos a dar una pequeña sesión sobre lo que he querido llamar fundamentos básicos, ¿no?, de la tasa anual equivalente. ¿Por qué fundamentos básicos de la tasa anual equivalente? Pues porque al final muchas veces cuando vamos a adquirir un producto financiero, me da igual a la banca tradicional, a un proveedor financiero, incluso a la banca pública, ¿no?, como podría ser el Instituto de Crédito Oficial, pues lo que nos encontramos es una serie de conceptos que muchas veces no tenemos claro qué significan o qué implican, y al final lo que tenemos que recordar es que estamos hablando de nuestro dinero y de todo el dinero que vamos a pagar a la hora de solicitar ese servicio financiero, con lo cual para entender este concepto primero tenemos que saber qué es la TIN, la tasa de interés natural, ¿vale? Y ahora hablaremos de ella, para luego entender qué es la TAE, que es el concepto que nos tiene que importar y que nos tiene que sonar siempre en nuestra cabeza cuando nos ofrezcan un producto financiero, cuando queramos adquirir algún tipo de producto financiero. Entonces, la TIN o la tasa de interés nominal es el interés, como todos tenemos en la cabeza, ¿no?, como todos y todas tenemos en la cabeza, por el que vamos a pagar por un servicio financiero. Entonces, esto se define como el porcentaje que nos va a cobrar una entidad financiera o un proveedor financiero por prestarnos ese dinero, el interés, ¿vale? Entonces, al revés, cuando lo que hacemos es dejar nuestro dinero en el banco para recibir algún tipo de interés, ¿no?, ese interés que estamos recibiendo es el TIN. Imaginaros un depósito. Oye, pues un depósito a 3 años, a 10 años, a 15 años, yo dejo mi dinero y voy a recibir un interés por haber prestado mi dinero. Pues el banco, cuando nos da un préstamo o nos da una hipoteca, la operación es la contraria, pero lo que estamos calculando son los intereses. ¿Qué es lo más importante del TIN? Que el TIN se expresa en términos anuales y no incluye otro tipo de gastos. O sea, estamos teniendo en cuenta solo los intereses que vamos a pagar por nuestro producto financiero. Por tanto, si queremos calcular qué intereses vamos a pagar por esta financiación, la fórmula que vamos a aplicar es esa que os pongo en pantalla, que es muy facilita. No os quiero agobiar con fórmulas hoy, pero sí que es verdad que os voy a enseñar 2 o 3, aunque luego os enseñaré una forma muy fácil de calcularlas, ¿no? Con lo cual, si nosotros quisiéramos ver cuáles son los intereses que vamos a tener que pagar por recibir una financiación, utilizaremos esa fórmula de el capital solicitado por el TIN, que es nuestra tasa de interés nominal en términos anuales, es decir, si tengo un 5%, significa que voy a pagar un 5% al año, y lo multiplicaré por la proporción de días sobre el total de año que lo vaya a usar. Entonces, si por ejemplo el plazo de devolución son 6 meses, pues lo que pondré son 180 días. En un ejemplo que os pongo, si tuviéramos un capital, estuviéramos solicitando un capital de 100.000 euros con una tasa de interés natural del 5%, tasa de interés nominal del 5% a 6 meses, lo que tendríamos son unos intereses de 2.500, ¿no? Tan fácil como multiplicar 10.000 por 0,05, que sería el 5%, por 180 sobre 360. Entonces, por esa financiación de 100.000 euros, yo voy a tener que pagar 2.500 euros en intereses, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la limitación clave de la tasa de interés nominal o de la TIN? Que no refleja el coste efectivo de la operación. ¿Por qué no refleja el coste efectivo de la operación? Porque nos estamos perdiendo por el camino un montón de conceptos que no estamos incluyendo en el cálculo, como pueden ser la amortización, los gastos, las comisiones, una serie de cuestiones que condicionan cuánto nosotros vamos a acabar pagando por el producto financiero. Entonces, cuando a vosotros os ofrezcan un producto financiero o contratéis un producto financiero, no estáis pagando solo los intereses de vuelta a vuestro proveedor. Vais a pagar eso, y en muchas ocasiones vais a tener que pagar unas comisiones, una comisión de apertura, un tramo de amortización, una parte por la cancelación adelantada, si tienes términos de carencia, una serie de gastos asociados al producto financiero que tienen que estar también incluidos en esa ecuación que contábamos, pero que, como habéis visto en el TIN, en la tasa de interés nominal, no estamos teniendo en cuenta. Por tanto, el TIN va a ser una parte dentro de todo lo que es la TAE, ¿no? Entonces, los intereses son una parte de todos los gastos que vamos a pedir que vamos a tener que pagar o que vamos a tener que afrontar cuando solicitemos un producto financiero, un servicio financiero a nuestro proveedor, ¿vale? Entonces,
¿Cómo calculamos la TAE? Pues en la TAE lo que vamos a tener que hacer es incluir todos esos gastos adicionales asociados al servicio que no estábamos teniendo en cuenta en la tasa de interés natural. Hay una equivalencia a través de esa ecuación que os pongo en la pantalla entre la TAE y la TIN, ¿vale? Entonces, esa I pequeñita que tenéis ahí sería la tasa de interés nominal anual, y es muy importante que eso siempre esté en términos anualizados. No es lo mismo pagar un 5% anual que un 5% mensual, ¿no? Entonces la TIN siempre nos la tienen que dar en términos anuales. Entonces, en el ejemplo que os pongo, con esa tasa de interés nominal del 5%, imaginaros que liquidamos mensualmente a 12 meses, es decir, yo tengo que hacer cada mes un pago de esos intereses, nuestra TAE sería un 5,12, ¿vale? Y entonces, alguno de vosotros os preguntaréis, oye, en esta ecuación que nos estás enseñando entre la TIN y la TAE, no estás teniendo en cuenta ningún gasto, ni ninguna comisión, ni ninguna... Entonces, no entendemos por qué nos estás diciendo esta diferencia. Bueno, pues porque la TAE esconde otro efecto, que es el efecto de la capitalización de la financiación. Esto que suena así como muy raro, lo único que quiere decir es precisamente lo que os avanzaba ya antes, que no es lo mismo pagar un 5% anual que un 5% mensual, porque cómo se generan los intereses se van calculando como en un efecto cascada, en un efecto acumulación. Por tanto, ¿cuándo la TIN y la TAE van a ser iguales? Cuando la liquidación de los intereses sea anual y no haya ningún gasto adicional, como por ejemplo el préstamo A, ¿no? Yo tengo un TIN del 5%, liquidación anual y no tengo ningún gasto, pues el TAE es el 5%. En el préstamo B, si os dais cuenta, tengo un TIN del 5%, pero la liquidación mensual ya son 12 meses, cada mes tengo que pagar una parte de los intereses. Entonces la TAE ya no es un 5%, sino que es un poquito más, un 5,12. Si os dais cuenta, si yo tengo que comparar entre productos financieros, me da igual que el préstamo A que el préstamo B, si eligiera solo por la TIN, no podría diferenciar cuál es el mejor para mí, porque los dos son un 5% y en mi cabeza diría, vale, esto es solo un 5%. Pero lo que sabemos gracias a la TAE es que el préstamo B me cuesta más dinero que el préstamo A. Con lo cual, si yo tuviera que elegir entre dos préstamos, ¿cuál me tendría que quedar? El préstamo A, porque su TAE es más pequeña, ¿vale? Entonces, siempre, para comparar entre productos financieros nos tenemos que quedar con la TAE que menos valga o que menor valor haya tenido, aunque sus TINs sean iguales, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular ahora sí, introduciendo todos esos costes, todos esos gastos, todas esas comisiones, la fórmula de la TAE? Y no os asustéis porque ya os he dicho al principio de la sesión que ahora lo vamos a hacer mucho más facilito, ¿no? Y es que hay una fórmula reglamentaria aprobada por una directiva europea y, por tanto, traspuesta por el propio Banco de España, en el que nos dice que la TAE se calcula resolviendo una ecuación de equivalencia financiera que se llama, que es el valor actual de los cobros con el valor actual de los pagos, ¿vale? Esto que parece muy complicado, de manera simplificada se puede resolver en la ecuación segunda que os pongo en las diapositivas, que es muy facilita. Al final yo tengo que pensar cuánto dinero de todo lo que he pedido se me va a quedar y eso lo tengo que igualar a lo que estoy pidiendo más los intereses que tengo que pagar, que sería la parte del 1 más TIN, dividido en 1 más TAE elevado al periodo de pago, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo tengo un capital solicitado, imaginaros, voy al banco, ¿no? Y pido 10.000 euros. Me dicen, vale, para estos 10.000 euros su tasa de interés nominal es 5% anual, con un pago anual. Entonces ya sabemos que nuestra F es 1, tiene una comisión de apertura del 2% y unos gastos de gestión de 50 euros, ¿vale? ¿Cómo puedo saber yo cuánto es mi TAE? Pues voy a mi capital neto, lo primero que tengo que calcular es cuál va a ser mi capital neto. ¿Cuánto es? Pues lo que yo estoy pidiendo, 10.000 euros, pero ¿qué tengo que descontar de ahí? Todo lo que tengo que pagar en términos de comisiones y gastos, porque aunque el banco a mí me dé 10.000, si yo le estoy pagando 200 de comisión de apertura,
ya no estoy recibiendo 10.000, estoy recibiendo 9.800 en neto, ¿no? Ese concepto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero calcular cuál va a ser el neto recibido. Entonces yo tengo mi capital solicitado, que son 10.000 euros, a los que le tengo que restar una comisión de apertura que me piden para abrir mi cuenta, mi depósito, para tener mi producto financiero, y unos gastos de gestión que son 50 euros. Con lo cual yo del banco ya no recibo esos 10.000, recibo en neto 9.750 euros. Ese es el lado izquierdo de la ecuación. Vámonos al lado derecho de la ecuación. ¿Cuánto es la financiación que he solicitado? Por 10.000 por 1 más 0,05, que es nuestra TIN. Es decir, los 10.000 del capital solicitado más los 500 que tengo que pagar de intereses. Recordar que cuando lo devuelva tengo que pagar mi tasa de interés, los intereses que hemos calculado en la primera diapositiva, 10.500. ¿Y entonces qué hago? Pues igualo los 9.750 a 10.500 dividido 1 más TAE y elevado en este caso a 1 porque es la frecuencia de pago. Despejando esa ecuación, que es muy sencillita, la TAE nos saldría un 7,69%. ¿Vale? Y aquí es un ejemplo muy claro en que en el momento en que vas metiendo gastos a tu producto financiero, nos podemos dar cuenta que lo que vamos a pagar no solo son los intereses, que son 500 euros, sino que tenemos 500 euros más 200 euros de comisión de apertura, ya tenemos 700, más 50 de gastos de gestión, otros 50, ya tendríamos 750, y la parte del efecto de la capitalización, ¿no? Y por eso ese 7,69, ¿no? Y esa es la diferencia, de pagar 500, realmente estamos pagando 769 por ese coste de la financiación, ¿no? Y esto es muy, muy importante, y por eso a la hora de comparar productos y servicios financieros, lo que tenemos que hacer es comparar TAEs y no TINs, ¿vale? Siempre comparar TAEs y no TINs. Podríamos tener la misma TIN del 5% con diferentes TAEs. Dicho esto, ¿cómo podemos no equivocarnos a la hora de calcular la TAE? Que entiendo que es lo que más os interesa. Pues si tenéis que calcular la TAE, bueno, una cosa muy importante que no he dicho es que por esta directiva europea y por este reglamento de Banco de España, de obligado cumplimiento para todos los proveedores financieros, están obligados a daros la TAE en los contratos. Es decir, que si vosotros vais a solicitar una financiación y no os están dando la TAE, que sepáis que como consumidores tenéis el derecho y ellos tienen la obligación de facilitaros cuál es vuestra TAE. Entonces, normalmente esto es verdad que pasa menos porque las prácticas cada vez han estado más desarrolladas y con mucha más conciencia de cara al consumidor. Hace muchos años sí que a lo mejor se ofrecían los productos a lo mejor con más normalidad solo sobre la TIN, y claro, tú a la hora de comparar te estabas perdiendo un montón de gastos o no estabas teniendo un montón de gastos en cuenta a la hora de tomar tu decisión financiera. Ahora se está obligado a que te den la TAE, aunque la TIN sea más atractiva, porque pensar que la TIN, como solo una parte de la TAE, siempre va a ser más pequeñita, ¿no? Entonces, siempre recordar cuando vayáis a pedir un préstamo, solicitar una hipoteca, que están obligados a daros la TAE, y gracias a la TAE vosotros podréis comparar entre diferentes productos. Aunque sea el mismo préstamo que os ofrecen en diferentes entidades financieras, pues voy al Santander, al BBVA y a la Caixa. Entonces, si yo tengo la TAE de mis 3 productos financieros, puedo comparar entre ellos. Si solo me dan la TIN, no puedo comparar entre ellos, ¿vale? Entonces, si lo tienes que calcular, o se da el caso de que en algún momento tienes que calcularlo, la buena noticia es que el propio Banco de España tiene un simulador precisamente para calcular de manera sencilla y muy facilita la fórmula TAE, en la que los principales datos que hay que ingresar son el capital inicial, como hemos visto, los gastos en origen o constitución, gastos periódicos, la periodicidad de los gastos, la tasa de interés nominal, que es ese trocito dentro de la TAE, o el plazo de amortización, ¿vale?